Daremos paso al inicio de la mesa redonda. Para esto, damos la bienvenida a nuestras dos ponentes. Francesca Figueras. Francesca es profesora titular de la Universidad de Barcelona, se dedica al estudio de la formación y evolución de nuestra galaxia y participa activamente en la misión Gaia. Además, organiza y promueve diversas actividades de divulgación. De hecho, fue la coordinadora del Pilar Nacional Ella es una astrónoma. Ha sido también presidenta de la SEA y está vinculada en actividades relacionadas con la igualdad de género en ciencia. Francesca, bienvenida. Hola. Y también nos acompaña María Teresa Ceballos, científica titular del Instituto de Física de Cantabria. Su trabajo se enmarca en el campo de la astrofísica extragaláctica de rayos X, pertenece a diferentes consorcios de diferentes misiones de rayos X, como XMM Newton y la Futuratina. Maite además es activa colaboradora en actividades de divulgación científica y también, como todas nuestras ponentes, está implicada en actividades que promueven el papel de la mujer y la igualdad de la mujer en ciencia. Maite, bienvenida. Muchas gracias, Natalia. La dinámica era un poco como os había comentado al principio. Hemos preparado en conjunto desde la Comisión Mujer y Astronomía, en conjunto con nuestras ponentes y con el grupo extendido y el programa de mentoría, un documento con puntos que han sido saliendo. Aprovecho, ya que se mencionó también en el chat, a invitar a los que estéis interesados en todo este tipo de temas a apuntaros al grupo extendido de la comisión. Son bienvenidos, solo tenéis que enviar vuestro email y se os agrega. Voy a compartir el documento. Si queréis, podéis preguntar por el chat o también levantar la mano, daremos la palabra. La idea es que primero, a partir de las preguntas que planteemos, escuchemos la opinión de nuestras ponentes y quede una discusión abierta. ¿Cómo lo pongo en pantalla completa? A ver. ¿Lo veis bien? No se ve en pantalla completa, pero lo vemos bien. Vale. Bueno, era lo que os comentaba. Este documento lo hemos creado entre el grupo extendido y las ponentes. Marina nos ha presentado muchísimos datos y a partir de esto, una de las cosas, de los puntos que más me llaman la atención siempre es que, claro, se han ido tomando medidas, ¿no? En los últimos años hemos visto que se han incrementado muchas cosas, planes de igualdad de género, comités de igualdad, pero estas herramientas, estas medidas que se están tomando a día de hoy son suficientes, están teniendo efecto. ¿O qué herramientas o estrategias se podrían llevar a cabo para minimizar todas estas problemáticas que nos has ido comentando? Francesca, Maite, Marina, ¿alguna? ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Yo cedo la palabra, que ya he hablado un rato. A ver, yo quizá, Marina, hola a todas, pero quizá te coja la palabra a ti, Marina. A ver, primero creo que Susana ha dado una charla impresionante y gracias, Marina, por todas las estadísticas. Y justo que en tus últimas transparencias, Marina, quizá porque enlaza con lo que hemos escrito en este documento y que creo que puede ser público para todas, en una de tus últimas transparencias estás comentando, dices, tiene que existir un plan de igualdad con dotación económica. ¿Vale? Fíjate que has hecho un punto clave, que es uno de los puntos que sale justo en este documento. Y hago una reflexión que no sé a ver si estáis de acuerdo o no, pero si lo comentábamos, pues es así, un pequeño comité con Maite, con Natalie. Estamos cargadas, 11F es un ejemplo, con Adriana, con el trabajazo que supone, de labores voluntarias de divulgación, de motivación, de incentivación. Tenemos la conciliación familiar, cuando creo que es tremendamente necesario que la sociedad entienda, y sí se hace a nivel de ministerio, pero que la sociedad entienda que esto tiene que tener una financiación económica específica. Y tiene que tenerla dentro de nuestros centros y tiene que tenerla dentro de nuestra sociedad como la sea. Yo creo que es obligatorio por el concepto y por la necesidad que haya una financiación económica para realizar ese montón de labores voluntarias de divulgación, de creación de una exposición como hemos hecho, de compartir conocimientos, de pagar a Susana para que nos dé
toda una escuela de cómo es el lenguaje inclusivo. Hemos puesto al final, sabes, Natalia, y aquí al final del documento, pues algunas cosas que creo que necesitan financiación de nuestro colectivo, por tanto, de nuestros centros, de nuestros Severo Ochoa, de nuestra SEA, porque evidentemente dijimos, y aquí viene otro tema, ¿no? Hacer un segundo estudio sociológico, el último se hizo en 2010, por tanto ya han pasado estos 10 años que comentaban las expertas, tener cadenas de formación de divulgadoras, hacer que cuando uno vaya a dar una charla, porque es motivadora, porque soy una mujer, porque voy a enseñar a secundaria lo que estamos haciendo, pues si son jóvenes se las pueda financiar. Es decir, abro el debate en este sentido porque te cojo al vuelo este plan de igualdad con dotación económica. Yo pienso que tienen que ir las cosas por aquí. Y un poco porque también comentábamos que en ese pequeño comité, ¿no? Ojalá tuviéramos una hoja de ruta que pudiéramos decir, oye, pues ya no tenemos unos estatutos con un lenguaje no inclusivo, ya tenemos una financiación económica tal. Una hoja de ruta que nos permitiera como poder empoderarnos y saber que cada año vamos avanzando un poquito en algunas partes. Sé que las estadísticas están muy frenadas, sé que está avanzando bastante en muchos aspectos, pero quizá como sociedad nos interesaría ver que esos aspectos le vamos poniendo la marca de cumplido, 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 cumplido. Simplemente abro aquí y, bueno, pues por supuesto que levantáis la mano y es... No sé si Maite quiere añadir muchas cosas aquí porque el debate fue con Natalie y con Marina muy, muy intenso. Bueno, Tenemos una mano levantada, no sé si Maite quiera y comentar. bueno, un pequeño apunte por reforzar un poco esto que dice Sesca, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo viviendo de la voluntariedad de las personas que trabajamos por la causa. Y eso, además de que no avanza suficientemente rápido, es agotador. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que esto de dotar económicamente los planes de igualdad vaya en la medida de profesionalizar esta dedicación, esta actividad o esta implicación. No puede ser que sigamos las comisiones de igualdad estando formadas por personal voluntario saturado de otras muchas cosas. No puede ser que los 11 de febrero, las noches de los investigadores, investigadoras, las semanas de la ciencia y todo eso en lo que queremos meter perspectiva de género, se base en la buena voluntad de quien quiere poner su granito de arena, porque no somos suficientes y los pasos son muy pequeños. Y ya no solo el tema económico, que es imprescindible para abordar tareas importantes, ¿no? En las comisiones de igualdad, en los planes de igualdad, en los propios centros, sino el reconocimiento. Yo entiendo que es a veces difícil decir, pues todas las investigadoras que van a los colegios a dar charlas, pues no se las va a poder pagar. Obviamente, seguro que no tenemos unos mecanismos para pagar a las investigadoras que hacen eso. Pero quizás hay otras formas de reconocimiento en la carrera, en el currículum, que sí incentiven además que mucha más gente entre a participar de esas actividades, porque nosotros, por ejemplo en el IFCA, que tenemos una labor de divulgación yo creo que muy importante, sí que oímos que el resto del personal que no se implica en estas actividades dice no lo hago porque no me da tiempo. Bueno, a nadie nos da tiempo y aún así lo hacemos, pero tiene que ser algo que te sirva para tu currículum y que te permita sacar el tiempo de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en los famosos sexenios de transferencia, en los que es casi imposible colar actividades de divulgación, a no ser que tengas un canal de YouTube y otro de blog y además salgas en la tele todas las semanas. Si no, es imposible. Aprovecho aquí para meter la poca tasa de éxito que han tenido las mujeres, que hemos tenido las mujeres en los sexenios de transferencia último, ¿no? Lo dejo ahí. Pero insisto en que creo que, como en otras muchas actividades, seguridad en el trabajo o planes para otras muchas cosas, hay que poner personas profesionales y dedicar actividades profesionales a este trabajo también. Sí, yo solo apuntar también en ese aspecto. Sabemos todo, que hay muchísimo por hacer, incluso sabemos qué tipo de cosas son necesarias. Primero hay que ordenarlas en un plan de trabajo, como decía Cesca, que es muy importante para tener una ruta y objetivos claros. Pero además hace falta tiempo, que le estamos robando nuestras carreras científicas,
hace falta también, bueno, reconocimiento, ya que te saques de ahí, que por lo menos no te reste tanto, y hace falta formación. Hay una serie de cosas que hay que hacer que nosotras no podemos hacer porque somos astrónomos y astrónomas, y no podemos hacer un estudio sociológico porque no es nuestro campo de trabajo. Podemos colaborar, o sea, la unión entre el conocimiento científico directamente del campo de trabajo y el conocimiento sociológico es muy interesante, pero, por ejemplo, con un plan de igualdad hace falta que cuando se dice hay que hacer estadísticas segregadas por género, por poner uno de los objetivos que se plantearon ya hace años. Primero, ¿quién hace esas estadísticas? Es un trabajazo. Segundo, tienes que tener los datos iniciales. Hace falta personas formadas que dediquen tiempo a eso, y que nosotras desde la ciencia contribuyamos todo lo posible, pero hace falta toda esa cantidad de medios de reconocimiento económico, de formación, de tiempo, que permitan que realmente haya un avance contundente en este campo. Sí, de hecho, lo comentaba también Pepa en el chat, que es necesario contar con expertos en género, y va también un poco en relación con la charla anterior, lo que preguntaba Adriana, ¿no? Tú quieres lenguaje inclusivo, pero no sabemos cómo hacerlo, no todo el mundo, necesitamos formación específica para eso, pero no siempre podemos formarnos solo nosotros, o sea, porque al final es que nos vamos, es un poco lo que mencionaba Chesca antes, nos vamos nosotras mismas poniendo carga extra de trabajo, ¿no? O sea, el 11F lo hacemos nosotras, el 8M lo hacemos nosotras, todo lo hacemos nosotras con el fin de visibilizar, y es algo que hay que hacer, pero tampoco nos podemos poner absolutamente todas las cargas. Entonces tenemos que también tener en cuenta esto. Igual es mejor invertir en expertos que sí, que nos formen, pero también en expertos que se encarguen de hacer determinados trabajos. Isabel, ¿tenías la mano levantada? Sí, bueno, yo es que desde que levanté la mano hasta ahora ya habéis dicho parte de lo que yo quería decir, que era que efectivamente yo creo que lo de las expertas, no voy a abundar en las razones que habéis argumentado vosotras, creo que hay una más, que es que mientras contemos con nosotras mismas solo, llegaremos o no, en el mejor de los casos, a ser capaces de autoformarnos, pero cuando se pase el relevo a las siguientes personas, porque esto no puede ser eternamente, como ya sabemos, ¿no? y además es bueno, además que intervengan otras personas, partiremos de nuevo de cero, de gente que tiene mucha voluntad, pero se tiene que volver a formar. Y entonces estaremos perdiendo eficacia y tiempo en cuestiones que no es necesario, que es como si me dicen, yo tengo que aprender a poner a punto mi ordenador. Pues mira, mi trabajo es ser astrónoma, tengo que contratar a alguien que me dé el ordenador listo para que yo trabaje. Entonces, obviamente tiene que ser trabajo de equipo, pero necesitamos a alguien experto. Yo diría experta en este caso. Pero en fin, eso ya es mi manera de ver las cosas. Por supuesto, a presupuesto cero yo creo que no se avanza de manera efectiva, no se hace lo que se puede y ya está, y eso no es lo óptimo. Y luego quería decir también que en cuanto al estudio sociológico, pues como bien sabéis que se hizo en el 2009 con el Año Internacional de Astronomía, luego hubo una publicación de nuevo en Nature con una actualización, y además ya se prometía que se iba a hacer el análisis sociológico correspondiente, con el interés adicional que tenía el de poder intentar seguir qué fue lo que pasó con esas personas que fueron entrevistadas en el primer estudio sociológico. Y eso, pues de nuevo, como la gente que estaba detrás de eso salió de la comisión y entró otra, por razones múltiples y variadas, se ha dejado en stand-by cuando tenía que haberse empezado ya a hacer en el 2019. Estamos a 2022. Entonces yo rompería una lanza por de verdad salir, ahí fuimos pioneras y podemos seguir siéndolo en una manera de abordar una cuestión que es muy interesante y de la que podemos ser espejo para los demás. Y luego, en cuanto a lo que ha contado Marina, yo creo que lo de la brecha salarial, yo no sé si, esto es una opinión mía, que no sé si es una tontería lo que voy a decir, pero creo que también influye en la brecha salarial algo que no se considera normalmente y que es interesante seguir. En nuestro caso lo hemos hecho en lo que tenemos cerca y podemos seguir con datos fáciles, que son las promociones. Porque claro, en el mundo funcionarial, si tú tienes un nivel, tienes ese nivel, y el señor o la señora, por supuesto, si tiene otros pluses, no. Pero a mismo número de pluses, a mismo todo igual, cobras lo mismo. Sin embargo, la edad media para promocionarse un hombre y promocionarse una mujer es diferente. Con lo cual, a la misma edad, habiendo empezado con lo mismo y teniendo los mismos méritos, pues tú tienes un sueldo que no tiene nada que ver con tus colegas masculinos que sí se han promocionado. Y eso no se reivindica suficiente, yo creo. Ya está, ya dejo. Gracias. Por supuesto, muchísimas gracias por esta iniciativa, que me parece de lo más oportuna.
Marina, una cosa que me había saltado y es que mientras hablabas se hizo una pregunta en el chat que es bastante interesante y era si se tienen datos sobre el techo de cristal en el caso de mujeres solteras o sin carga familiar. Es decir que no los tengo. O sea, sí que ha habido, es que pasa que ahora mismo no los ubico en cuanto al informe, me parece una pregunta muy relevante. No sé si los hay específicamente en ciencia. Recuerdo haberlos visto y de hecho que han salido en prensa y tal en cuanto a la influencia, por ejemplo, de brecha salarial, que es relativa a nivel global, cómo incide en cuanto hay hijos, en cuanto a la progresión general laboral. Entonces sé que esos datos existen a nivel general. A nivel del ámbito científico, no los recuerdo. Es cierto que nosotros mismos en la comisión hemos hecho encuestas y hemos intentado analizar estadísticas para ver el tema de la evolución en la carrera, aún no tenemos resultados, y es una cosa que indudablemente hay que analizar. Desde luego el tema de la conciliación, o sea, aquí hay que meter varios matices importantes. El tema de la conciliación es un tema fundamental en la desigualdad de género y hay que conseguir que deje de ser un problema de género. Es decir, tenemos un problema en ciencia con la conciliación porque es inviable. Ser científico y tener hijos no es inviable, pero digamos que es una dificultad muy grande. Eso, además, es un problema añadido por el desequilibrio que hay de género. Es fundamental tanto corregir la carrera científica para que sea compatible con la existencia vital, como además que las cargas, a nivel general de la sociedad, las cargas sean equitativas. En este aspecto y en otros, yo creo que en cuanto al tema del feminismo en general, hay ciertos ámbitos de trabajo que deben ser específicos para nosotras, o sea, que nosotras conocemos ciertas consecuencias, pero en otras cosas no podemos avanzar si no hay una voluntad y un trabajo específico de los hombres para solucionar esta desigualdad. Es decir, si no hay una incorporación real de los hombres al tema de las responsabilidades domésticas y demás, porque si no estas diferencias se van a seguir viviendo. Y de paso, además, también lo digo de cara a las desigualdades de género en ciencia en conjunto. Hay ámbitos como por ejemplo el programa de mentoría que yo creo que deben ser nuestros, por el tema de las redes de colaboración y de apoyo, pero en general hace falta participación de hombres para, por ejemplo, adquirir formación a la hora de escribir cartas de recomendación, mejorar las dinámicas de trabajo, etcétera, y si no lo hace la comunidad en conjunto, el avance es muy lento. Es decir, una de las cosas que se decía antes es cómo nosotras hacemos la divulgación para visibilizar mujeres. Hay una parte que nos corresponde porque queremos visibilizar nuestro propio trabajo, pero hay otra parte que necesitamos el apoyo de toda la comunidad. Entonces, bueno, no era exactamente la pregunta, pero he hilado por ahí. Es verdad que ese tipo de datos serían muy relevantes para ver el efecto particular de la conciliación con el tema de eso, y en general, en todo necesitamos mucha comunidad de todos y mucha colaboración de todos y de todas, y una responsabilidad real de que esto ocurre. O sea, y ya paro, pero muchas veces nos cuesta asumir que nuestro entorno discrimina a personas que conocemos y a las que apreciamos y a las que valoramos, y esas personas están enfrentando dificultades muy gordas para poder continuar con sus carreras. Tenemos que asimilarlo, considerarnos todos y todas responsables, que no culpables. No lo hemos decidido así, pero se nos ha educado de esta manera. Hay que ser conscientes de construirlo, aplicarlo y mejorarlo. Y fin del speech. Pero... ¿Tenemos dos manos levantadas, Paula? ¿Sí, me oyes? Sí. Vale. Mi inquietud, digamos, vendría a ser un poco en la línea de lo que ha comentado Isabel y lo que ha estado comentando Marina también. En cuanto a los sexenios, por ejemplo, de investigación, ¿no? A mí me tocó pedirlo ahora en el último periodo y me encontré con que, vale, si habías sido madre en los últimos años, pues tienes una prórroga, ¿no? Puedes pedirlo un año más tarde. Y vale, es algo que se ha mejorado, digamos, respecto a antes, que no había nada, pero yo no lo considero, no me siento que eso me sea suficiente. Porque ¿por qué tengo que pedirlo yo un año más tarde cuando mi marido, por ejemplo, que sin ha sido padre también, pero que no ha tenido todas las distracciones de la maternidad que he tenido yo, ¿no? Y todo lo que implica la maternidad más allá de los 4 meses de baja, él a lo mejor sí que ha podido publicar más y yo me encuentro que estoy pues con las publicaciones justas para poder pedir el sexenio. ¿Me tengo que esperar un año más? ¿Vosotras qué pensáis? ¿Es suficiente
prorrogar un año o debería haber algún otro tipo de compensación por haber tenido ese periodo de baja de maternidad? Es que yo creo que la solución no es prorrogar un año, porque al final lo que hacemos es otra vez retrasar el momento en que las mujeres consiguen un techo salarial, un nivel salarial parejo al de los Claro. hombres. Yo soy más a favor de bajar los requisitos. Es decir, si tú en el periodo de 6 años que te toca, pues deberías de haber presentado 6 artículos, pues si tienes un agujero por maternidad o por lo que sea, que a veces hay que considerar otros También, problemas de salud sí. o de Cuidado de cuidado personas. de tus padres o de lo que sea, de otras personas, ¿no? Si tú puedes acreditar un parón en tu trabajo, que no signifique que eso haces un offset de cuando empiezas a pedir tu sexenio, sino que tus requisitos se puedan bajar y esos 6 años a ti se te evalúen como a tus compañeros que no han tenido ningún problema y lo han podido hacer. Pero cuando hacemos este agujero y movemos los periodos, al final estamos haciendo que las mujeres lleguen más tarde siempre a los niveles altos y a los salarios altos. Es una trampa porque al final parece que sí, que te están diciendo, venga, que sí, que lo tengo en cuenta, pero en realidad no, porque a la misma edad, como ya comentaba alguien antes, menos logros y eso no hace nada más que multiplicarse. Claro, yo que considero lo mismo, o sea, yo dije, bueno, aunque me veo que estoy justa, lo pido. En ningún lugar de la aplicación tampoco encontré de poder decir, oye, que yo he sido madre de 2 hijas en este periodo. En ningún lado lo pude decir. ¿Vale? Entonces, cuando la comisión valore mi solicitud, van a decir, bueno, esta tiene los artículos justos. Igual no se lo doy porque no considero que los artículos sean lo suficientemente tal que quieren. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo ya pasé ese periodo, si me evalúan positivo o negativo, pues ya se verá, lo pediré de nuevo más adelante, pero como yo, pues van a venir muchas mujeres detrás, ¿no? ¿Qué podemos hacer para decir, esto no es suficiente, cambiemos esto, que habéis hecho eso, vale, pero no está solucionando el problema, porque claro, trae lo que comentas tú, que al fin y al cabo no es lo que se pretende. Elena. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, quería comentar que hacer un poco hincapié en lo que habéis comentado de que al final somos nosotras las que tenemos que hacer ese esfuerzo enorme en visibilizar, en ser un papel, en tener un papel importante para ser un modelo a seguir, ¿no? en niñas y demás. Y que como todo esto lleva mucho tiempo y que estaría fenomenal que se pudiera profesionalizar de alguna manera, pero hay una parte que solo podemos hacer nosotras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra experiencia personal y todo lo que tiene que ver con combinar la ciencia con la igualdad, solo lo podemos hacer nosotras. Entonces, siempre me encuentro en la encrucijada cuando tengo que hacer actividades de divulgación o de feminismo, de igualdad, ¿no? En que siempre sé que tengo que hacerlo yo, que nadie puede sustituir ciertas actividades y que eso va a quitar parte de mi trabajo científico y al final va a tener una carga en mi evaluación y en mi actuación profesional. Claro, pero igual entonces lo que se debe trabajar también un poco es en cómo se nos valora ese tipo de actividades, porque al final creo que están poco valoradas actualmente. Entonces, Exacto. deberíamos buscar mecanismos para que se evalúe eso también, porque es un trabajo y es un trabajo importante y es un trabajo que te está quitando poderte dedicar totalmente al trabajo científico. Entonces, lo que no podemos hacer es un poco lo que decía Paula antes, ¿no? O sea, luego nos dan más tiempo, pero es que al final en ese tiempo, aparte de haber sido madres o haber cuidado a personas dependientes, también hemos tenido actividades de divulgación y un montón de cosas que no nos están evaluando. Entonces, el tiempo al final no compensa, la palabra no es la ideal, pero al final es así. Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Gracias por esta discusión. Chesca. No, simplemente porque creo que Paula ha lanzado una pregunta que es muy clara y muy limpia respecto a los sexenios, ¿no? Yo lo entiendo como que tiene que ser una medida transitoria porque ojalá, digamos, como decía Marina, pues el colectivo de padres se vean exactamente con la misma situación que nos vemos nosotros. Pero mientras esto no sucede, en esa medida transitoria entiendo que sí, entiendo que debemos
mostrar nuestra reflexión tanto a la presidencia de la COSTE para que lo eleve, como a la presidencia de la AI, de la Agencia Estatal de Investigación. Directamente, creo que como sociedad podemos redactar algo que entendemos que es una medida transitoria, ojalá lo sea, pero que pensamos que tiene que llegar a la NEP o a donde sea pertinente, que esto tiene que resolverse temporalmente, como dices, Paula. Eso es lo que pienso que de alguna manera quizás es lo que seguro que nos tiran el papel a la basura, pero son estos pasos los que de alguna manera van avanzando y tampoco ahora tenemos más cerca la presidencia de la AI, vete a saber, pero creo que tiene que estar ahí. Como medida transitoria, porque yo pienso que de alguna manera nos que queramos de alguna manera pasar por delante los méritos de, pero es así. La otra cosa respecto a lo que decía Elena, yo creo que uno de los pasos para que no se nos cargue dentro del equipo a nosotros siempre el poder de, como mujeres tenemos el 11F, como mujeres no sé qué, ojalá dentro de nuestro equipo tengamos un porcentaje de mujeres que sea bastante dominante, momento en el cual los propios hombres que hay en el equipo piensen que también les atañe a ellos la cantidad de tareas que tiene nuestro equipo en cuanto a conciliación, bla, 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 y charlas de divulgación. Es decir, es que no veo otra solución, o sea, que ellos se empoderen de que tienen que estar en el mismo equipo y entonces no veo otra solución. Isabel. Sí, yo en cuanto a lo que preguntaba Paula, pues no sé si sabéis, porque esto es relativamente reciente, que los nuevos formatos del CVA, por ejemplo, piden que el relato que pongas es de otra manera, ya no es como antes, piden que incluyas los tramos de cuando has estado de baja suficiente tiempo y tal. A mí esto me parece todo muy fantástico, pero mientras no den instrucciones a los comités que evalúan, estamos en las mismas, porque el problema será en que dirán, pues muy bien, esta persona ha estado fuera, pero no se lo contabilizo para nada. Porque no me dicen ni siquiera cómo hacerlo. Entonces, efectivamente hay que articular de alguna manera una solicitud o una propuesta que diga cómo hay que evaluar esto, cómo se evalúa, cómo se contabiliza. De hecho, la carga adicional que supone el que por ser mujer te pongan en más comités, que además tus propios colegas muchas de las veces incluso te llegan a decir que es que tú estás en el comité porque eres mujer, independientemente de que cumplas con los requisitos obviamente necesarios para estar ahí al mismo nivel que los demás, es que resulta que luego tampoco te lo cuentan, porque claro, cuando el que lo evalúa dice, ha estado en el comité de no sé cuánto, no sé qué, porque como ha estado para esta mujer, pues no sirve para nada, porque es que no sé, en fin, o sea que se nos viene en nuestra contra, además de tener la carga adicional. Os recuerdo, bueno, os digo para quienes no lo sepan, por ejemplo, en la última convocatoria de Severo Ochoa y María de Maeztu, que es la excelencia máxima posible de este país, tal y como lo define el Ministerio. Luego ya definiciones de excelencia hay para todos los gustos o casi. Ya no existe que se tenga que presentar un plan de igualdad. Antes había que presentar un plan de igualdad para presentar una solicitud de Severo Ochoa María de Maeztu. En esta convocatoria ya no solicitan el plan de... Ahora sí, todo hay que poner la importancia de género transversal por aquí y por allí, de cómo vas a hacer, de cómo no sé qué. Todo el se intentará, se querrá, se facilitará, se no sé qué, pero ya ha desaparecido el que tú tengas que presentar un plan de igualdad en todas las reglas. Entonces, no sé a quién hay que acceder ni a través de qué sociedad propia, ajena, vecina o amiga o yo no sé cómo, para que se entienda que esto no es ir hacia adelante. Porque el hecho de que te pidan presentar un plan de igualdad significa que lo tienes que haber por lo menos trabajado y que ya es algo. Esto además de luego cumplirlo. Entonces, pues esto es lo que tenemos por el momento. Es que me sorprende mucho, no lo sabía, porque además dentro del marco de fondos europeos del Next Generation lo exigen ahora para poder tú solicitar fondos. No, pero se ¿no? restringe a que tú demuestres que el género no tiene impacto en tu investigación. Entonces nosotros estamos en una de esas disciplinas traidoras en donde como las galaxias son ellas pero no tienen género y los planetas son ellos pero tampoco, pues entonces no tiene impacto el género en la investigación. Porque en el objeto de la investigación efectivamente no tiene impacto. Pero en el sujeto, que es igual de importante o más, tiene muchísimo. Entonces, eso no aparece explicitado en ninguna convocatoria, ni mucha gente es consciente de que eso es parte fundamental de lo que significa el impacto de género. Entonces, pues mientras no lo sepamos, ni los que lo evalúan, que es lo más importante, pues entonces pues no tiene impacto de género. Fin de la pregunta. Miguel. Que no tenía el audio. No sé, vamos, será un poco lo que ha dicho
Isabel, que el impacto de género sí está porque es en la parte de sujeto y de hecho, bueno, tanto en cursos de género y también en las evaluaciones, creo sí daban una guía para que se tuviera en cuenta. Si no tiene impacto directo, aunque sea en la parte social, sí tienes que reflejar la parte de género y hay partes que tienes que rellenar en eso, en las evaluaciones. A los evaluadoras internacionales del Severo Ochoa no le dan ninguna guía de nada de eso. Vale, yo te estaba hablando de las de evaluaciones del ministerio. En el ministerio se estaban haciendo las guías, por lo menos. O sea, que es lo de Severo Ochoa, eso ya no lo sé. O sea, pero por lo menos para proyectos, el hecho de meter cualquier cosa que tenga perspectiva de género quiere decir simplemente ser consciente de que tienes un grupo donde hay cierta paridad de hombres o mujeres, o que no sois todos chicos. Si sois todos chicos tienes un problema. Y si sois todos chicas también. Miguel, en nuestro proyecto, el informe que nos han dado es que a ver si arregláis el porcentaje que tenéis porque sois solo mujeres. En un proyecto a 4 nodos, donde el porcentaje total de los 4 nodos era el 30% de mujeres. Y el comentario que nos hicieron al nuestro, donde todas las mujeres, o sea, donde todas las que teníamos de staff eran mujeres, cosa que compensaba con otros donde todos eran hombres, el comentario fue: este nodo a ver si se pone las pilas porque no tiene paridad de género. Vale, me callo, no digo nada. Vale, nos parece... Vale. Pepa. Sí, quería comentar al hilo de estas maniobras del ministerio. Yo realmente estoy muy preocupada porque que haya desaparecido, por ejemplo, que en los centros de excelencia Severo Ochoa no se incluya un plan de igualdad, solamente que se tome en cuenta en plan transversal. Sabemos lo que es tomar en cuenta. La primera vez que se barajó lo del centro en los proyectos de investigación fue al principio de los tiempos, cuando se generó la primera unidad de mujeres y ciencia en el Ministerio de Ciencia, que entonces la dirigió Capitolina Díaz, y entonces ella incluyó que en los proyectos que hubiera un mayor porcentaje de mujeres se tomaran en cuenta a la hora de asignarles recursos. Pero entonces ahí el problema estuvo en que no había unas indicaciones previas del ministerio, con lo cual la asignación de los colegas que evaluaron estaban furiosos por ese tema. Pero lo único que le pedían era que rellenaran una casilla, si había más hombres que mujeres, y ya está. Entonces, pero decían que esto. Luego, cuando llegó al ministerio, los que llevaban el plan especial de cada área científica, pues no lo tuvo en cuenta, y entonces lo descubrimos porque yo contacté a Capitolina y le dije, bueno, ¿qué pasa? Yo he presentado un proyecto, no me asignaron becarias en aquella época, no eran contratados y contratadas, y entonces le pregunté a Capitolina, ¿qué pasa? Y entonces me dijo, ¿me puedes mandar tu caso? Que lo vamos a estudiar en el ministerio. Se lo mandé y en efecto se dieron cuenta que no se estaba aplicando para nada. Entonces estas cosas son muy delicadas en el sentido que decíais adelante. A mí estas cosas de se favorecerá, es decir, he visto, pues supongo que algunas personas hemos leído con cuidado la nueva ley de la ciencia, y no hay nada cuantitativo, todo es cualitativo. Es decir, se utilizará de forma transversal el género, etcétera, etcétera, etcétera. Esto llega al final en que se quede en nada, en que pues supongo que harán como ha hecho el CSIC, que nos mandarán un CSIC diciendo qué bien trabajáis el género en vuestro instituto, y ahí, hasta ahí llegamos. Entonces yo creo que bueno, es una lucha bastante desigual, pero
que hay que seguir en ella. Y yo creo que una sociedad como la Sociedad Española de Astronomía genera, o sea, genera afición. Es decir, si pudiéramos llegar a un consenso generalizado de cómo tratar estos problemas y trasladárselo al Comité Ejecutivo de la SEA, que lo asuma y lo traslade hacia arriba, creo que se tiene bastante fuerza. No es igual que yo venga y me entienda con la gente que llevan en el ministerio estas cuestiones, como que sea la Sociedad Española de Astronomía la que lo traslade hacia arriba. Entonces yo sí que abogo por... Y sobre todo hay que tener un cuidado exquisito, porque claro, en general es bastante reacio cuando no se entiende bien a pensar que se nos está evaluando diferencialmente a las mujeres y a los hombres. Y entonces, y en ese caso no fue el caso, pero ese fue el resultado. ¿Vale? Gracias. Sí, de hecho, creo que eso es algo que nos planteamos hablando con Chesca, que por cierto ha tenido que irse a clase por todo el retraso que llevamos, con Chesca y con Maite y con Marina, era hasta qué punto, como sea, con las limitaciones que tengamos, podemos diseñar como un plan para llevar a cabo y como una hoja de ruta para dentro de 10, 15 años, a qué cosas queremos llegar. Por ejemplo, un tema que mencionaron mucho nuestras ponentes era que no había directoras en ningún observatorio astronómico. ¿Y qué se podía hacer como para que esto vaya cambiando? No, no ahora mismo, pero digamos que dentro de 15 años haya al menos una, ¿no? Y hasta qué punto, como sea, podríamos eso, ¿no? Trazar esta hoja de ruta que nos permita tener como unos objetivos fijos, ¿no? Estaba primero Isabel, ¿no? Isabel. Yo es que no he bajado la mano porque yo ya he levantado ya. Vale, entonces venga. Perdón, espera que ya, pum, ya la quito. Hola, sí, nada, o sea, simplemente deciros que desde la Junta Directiva de la SEA estamos abiertos a canalizar pues, todas las iniciativas que deseéis. Ya sabéis que en el trámite previo de este proyecto de ley de modificación de la Ley de la Ciencia, que hubo un periodo público de alegaciones, pues nos ofrecimos a colectar todas las que llegaran de la comunidad. Yo mismo preparé un documento y se mandó al ministerio. Luego, posteriormente, cuando salió publicado el proyecto de ley, pues venía una nota al principio que no era demasiado clara porque decía que el proyecto se publicó el día 25 en el BOE y el 25 de febrero y el 7 de marzo los portavoces de los grupos parlamentarios de la Comisión de Ciencia tenían que enviar sus enmiendas al proyecto. Entonces no estaba claro si eran enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales. Aún así, si recordáis, también envié un correo y bueno, hubo varias aportaciones. Conforme estabais hablando, he tenido que poner mi micrófono en mute porque me ha llamado el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Ciencia diciendo que quería tener una reunión con nosotros. Se le ha dicho que por favor que quedamos en hablar luego. Yo le preguntaré si qué tiempo hay para introducir enmiendas en la Ley de la Ciencia, de modo que cualquier iniciativa, cualquier cosa que queráis que nosotros traslademos hacia arriba, por favor enviádnosla. Por parte de COSCE también hay esfuerzos para bueno, llevar iniciativas hacia arriba, pero quizás haya algunas cuestiones que sea más fácil de canalizar, pues por ejemplo, si nos han ofrecido esta reunión, pues a través de la sociedad. Entonces, por favor, todo lo que queráis bombear hacia arriba y en la medida de lo posible, nosotros desde nuestra posición, hacerla llegar para mejorar esta situación, os animamos a hacerlo.
Gracias, Benja. Una cosa que quería plantear es que algo que también comentamos con Maite, con Chesca y con Marina, es que hasta qué punto, y esto a lo mejor las más jóvenes nos gustaría mucho escuchar vuestras experiencias, hasta qué punto crees que se percibe el síndrome del impostor y cómo vivís vosotras de cerca todos estos sesgos de género y cómo os influye, porque también es importante también, o sea, sabemos muchas estadísticas, hay muchos estudios, pero también al final, y de hecho es algo que vemos un poco con el primer mapa que mostró Marina, ¿no? Hay influencias sociales muy grandes y en ese sentido sería muy valioso ver exactamente qué circunstancias tenemos aquí como sea, ¿no? También de cara a plantear esa hoja de ruta, ¿no? Silvia, ¿querías comentar algo? Pues sí, pero era más relacionado a lo que decía Benja. No sé si puedo volver atrás un segundo solo y luego... Sí, no, era un adelante. poco para comentar que, bueno, como sabes, revisamos también lo que era la propuesta de cambio y es que era, digamos, muy general, ¿no? Todos los, digamos, todos los objetivos eran muy general, muy claros, pero no había medidas concretas. Entonces, un poco lo que nos quedamos, por lo menos como comisión, era de seguir trabajando para hacer propuestas más concretas para más las instituciones o los organismos específicos, ¿no? Más que para la ley de ciencia en sí. Y esto era un poco la idea que teníamos como comisión de seguir trabajando en ese tema para hacer, bueno, sugerencias específicas. Y eso todo, también quería un poco lo que se ha hablado en el chat, todos los, si hay más artículos, más informes que nos puede servir en esa dirección para hacer propuestas más concretas, son bienvenidos. Simplemente eso. Karma. No se escucha. Vale, ¿ya me oís? Sí. Vale, bueno, yo soy Ciar, no soy Karma. Nada, era una cosa, como estáis hablando de lo de la hoja de ruta y cómo podemos hacer para solucionar el problema este que vemos. O sea, yo soy en este tema soy un poco radical y yo creo que si no solucionamos las cosas desde la base, no vamos jamás vamos a llegar, o sea, solo con lo que hagamos nosotras, las medidas que se puedan tomar en los institutos, o sea, ya la situación ya está mal, o sea, si con los niños y niñas no solucionamos el tema, nunca vamos a llegar a la igualdad del 50%, jamás, porque ya empezamos mal. O sea, además que los números han bajado, yo recuerdo cuando yo estudié en la Complutense en los 90, éramos muchísimas mujeres. Y aquí las cifras, yo estuve en la Comisión de Igualdad muchos años en el IAC y las cifras que teníamos era que de estudiantes de doctorado había un 50% de mujeres. Y eso ha ido bajando, en lugar de subir ha ido a peor. Entonces, o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, no ya solo de ir nosotras a dar charlas, que yo lo hago con mucho gusto. Y de hecho yo pido que me den charlas, yo prefiero dar las charlas a primaria o sea, cuantos más pequeños empecemos mejor. Pero también, o sea, yo creo que es súper importante tener, como aquí que está la UC3, que se dedican solo a divulgación, o sea, que es gente que son científicas y astrónomas, pero que están contratadas para dedicarse a la divulgación. Entonces yo creo que eso, o sea, en la hoja de ruta, una buena idea sería potenciar ese tipo de estructuras, que es gente que solo se dedica a divulgación, y que además se dedican a hacer programas para formación del profesorado. O sea, no solo educar, no solamente ir allí y que vean para potenciar el rol de la mujer investigadora, sino educar a los profesores y profesoras, porque yo me he encontrado, a mí me han dicho profesores, a mí, que me quedé con cara de ¿y yo qué soy? Me acuerdo de estar dando una visita al observatorio, a un colegio, y el profesor de física, o sea, el profesor de ciencias naturales, porque creo que era primaria, y me dijo, bueno, es que si las chicas no, si vuestro cerebro no vale para las ciencias, ¿qué le vamos a hacer? O sea, me lo dijo un profesor de ciencias. Entonces, yo ahí lo vi clarísimo. Que claro, si ese profesor tiene imagínate el trato que le dará a sus alumnas.
obviamente pensará que no están preparadas para esto. Entonces yo creo que es súper importante que existan estructuras que se dediquen solo a la divulgación y que incluyan a los profesores y profesoras en que vayan dando formación a profesores y profesoras para que no discriminen entre sus alumnos y le transmitan a las alumnas que dedicarse a ciencias es tan válido una niña como un niño. Ya terminé. Marina. Bueno, en la línea de lo que acaba de decir, la verdad es que estoy muy de acuerdo. A mí de las cosas que más me han llamado la atención con esto de ser consciente y ir aprendiendo el tema de los sesgos de género es a qué edad empieza. O sea, hasta a qué edad nos estamos fastidiando la vida. Porque ya nos están diciendo que no somos capaces de hacer cosas, que es cruel decirle a una niña de 5 años que ya tenga la idea de que ella no es lista, por favor. O sea, es verdad que ahí es una responsabilidad de toda la sociedad en cuanto a la educación, que de nuevo muchas veces los padres y las madres que ni siquiera son conscientes de que están transmitiendo eso, porque esto es, vamos, que es involuntario, pero que ocurre, bueno, involuntario según quién, porque el profesor es de primaria, en fin, pero bueno, pero la importancia de actuar desde muy temprano, y no solo en que te gusta o no te gusta la ciencia, sino si te sientes o no te sientes capaz, que es una cuestión muy distinta y que es muy duro, que ya yo le digo, cuando también hablo de divulgación, el tema no es que deciden ser astrónomos profesionales o astrónomas en este caso. El tema es que se sientan capaces de aproximarse al campo si les apetece coger un telescopio y irse al campo un día, aunque luego decidan ser, me da igual, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la capacidad, el empoderamiento, esa palabra tan usada en últimos tiempos porque es muy importante, ¿no? O sea, que sí, hay que trabajar muchísimo, muchísimo en esa línea. Y yo lo que también iba a preguntar en abierto, no sé si también creo que es una cosa que es difícil así externalizar de primeras, es la percepción que habéis tenido en cuanto a los temas de género a lo largo de vuestra carrera. Es decir, si habéis sido conscientes de hace tiempo o no de la desigualdad de género que existe, si a día de hoy, por ejemplo, al ver esta charla o al hablar de todo esto, erais conscientes, os habéis fijado alguna vez, percibís lo de estas dinámicas diferentes en el ámbito de trabajo, la percepción nosotras mismas del tema del síndrome de la impostora, de la influencia que todo esto tiene. O sea, creo que una de las cosas fundamentales es darnos cuenta de la influencia de esto en nuestro ámbito cotidiano y de las pequeñas cosas que se pueden hacer para resolverlo. Entonces, y creo que eso lo vivimos todos y todas. O sea, que me parece clave, por ejemplo, todo el tema de la legislación, pero después en el día a día hace falta que por lo tanto, seamos conscientes que a nosotros nos descarga de mucha presión darnos cuenta de que estas cosas ocurren, y si todos y todas somos conscientes, podemos hacer por cambiarlo, ¿no? Entonces, un poco lanzar esa pregunta sobre qué percepción tenéis en vuestro ámbito cotidiano de la influencia de este tipo de sexo. Hasta ahí. Maite. Bueno, me pasa un poco como antes, que tenía otro apunte al hilo de la conversación anterior, pero bueno, cojo los dos rápido. Una puntualización, porque cuando comentaba que es importante atacar el problema desde muy pequeños, yo estoy totalmente de acuerdo, y me gustaría dar la visión un poco positiva de que, a pesar de que es una labor lenta, porque los niños y las niñas tardan un tiempo en crecer y tomar sus propias decisiones, es una labor que se nota. Yo de hace unos años, cuando empezaba a dar charlas en los colegios, ahora que se hacen más actuaciones en este sentido, he visto una mejoría, y he visto que los niños y las niñas desde pequeños, aunque tengan sus sesgos, que esto nos va a costar quitar, sí que cambia su mentalidad. O sea, sí que lo que estamos haciendo funciona. También quiero decir que, a pesar de esta visión positiva, creo que tenemos que ser muy beligerantes y muy insistentes en que hay que hacerlo. No conformarnos con que ya los profesores y las profesoras están haciendo sus actividades y que ellos ya educarán y lo que sea, ¿no? Y luego, porque muchas veces a mí me ha pasado en colegios muy activos en temas de igualdad, que he tenido algunos afortunadamente, muy implicados en estos temas, donde dicen que uno de sus principales problemas son los padres y las madres, que no les gustan que se ataquen estos temas en clase porque sale la famosa palabra del adoctrinamiento, y que esas son cosas que no se tienen que dar en los colegios. Pero bueno, cuando me comentaban esto, a la vez me decían, pero me da igual que me digan eso, porque esto es la ley.
y es lo que hay que hacer. Entonces, a veces uno tiene la sensación de decir, jo, me rindo y lo dejo, o no me desanimo, pero que hay que seguir dando la batalla en ese campo porque tiene éxito, ¿no? Tiene futuro y es la forma de abordarlo. Y ya enlazo con lo otro y así no intervengo luego, respecto a lo de si se notan los sesgos de género en el ambiente de trabajo. Yo soy un poco reacia a veces a contar experiencias personales, porque me da la sensación de que las experiencias personales son muy diversas, muy variadas, de intensidad muy diferente, y a veces cuando la gente oye hablar de experiencias personales piensa que eso te pasa a ti, pero en general no pasa. Yo siempre prefiero atacar con las cifras, y las cifras son imbatibles, es decir, me haya pasado a mí o no, o me pase en más o menos grado, al final las cifras son lo que mandan, y la diferencia de género existe porque las cifras cantan, y nosotros como personas dedicadas a la ciencia, creo que las cifras nos van por encima de las experiencias. Sé que las experiencias lo hacen como más ameno, más llegadero, más... te toca un poco, te puede tocar la fibra si son casos concretos, pero a mí lo que más me gusta es mostrar las cifras. Y ya. Isabel. Sí, gracias. Yo también voy un poco hacia atrás, pero tampoco tanto, porque retoma también parte de lo que ha dicho Maite. Y sobre todo agradezco muchísimo la oferta de Benjamín. Creo que si no tomamos la oportunidad de que esto se haga en una ley, no conseguiremos nada más que dejarnos estar al arbitrio de que quien esté en la institución A o B considere en ese momento oportuno que viene bien, y en el siguiente, porque esa persona u otra venga, pues considerará que no. De verdad pienso que hay que tomar la oportunidad de que esto esté en una ley, porque efectivamente, como decía Maite, ¿no? Esto lo ha dicho la ley, esto lo dice la ley. Y cuando lo dice la ley, eso no tiene escapatoria posible. En una reunión de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que teníamos el viernes pasado aquí en Granada, había una jurista que decía exactamente eso: hay cosas que hay que intentar poner al nivel de la ley más alta posible, de manera que no pueda llegar nadie a cambiarlo luego, porque está en la ley. Y si está en la ley, pues ya no te lo puedes saltar. Y ya está. Entonces yo en ese sentido incidiría en que de verdad creo que no hay que dejar pasar esta oportunidad de intentar que en la ley de la ciencia se concrete al menos alguna medida. Entonces, eso creo que es fundamental. La formación de profesorado yo creo que es otra de las batallas que tenemos que tener. Y entonces está muy bien, está perfecto que hagamos nosotras mismas actividades de divulgación y de visibilización de las astrónomas y de la astronomía en los coles, pero creo que tendría además, no en lugar de, pero además también muchísimo impacto si somos capaces de convencer a que esto sea una vivencia diaria de los profes, porque nosotros somos una gota de agua en el mar, en la vida. Y en cuanto a cosas concretas que se pueden hacer, pues yo creo que la SEA puede proponer, por ejemplo, que todos los cursos estos que se hacen ¿cómo se llaman? Los CEP, los centros de formación de profesorado, ¿no? Se llaman así, que muchas veces se hacen en colaboración con ellos cursos de astronomía, pues que sí o sí contemplen una unidad que tenga que ver con estas cosas de la igualdad y que se tenga que hacer en los cursos de formación de profesorado, porque la SEA dice que eso le interesa, que eso es importante y que tiene que estar en el currículum de esos cursos donde participa la SEA. Eso es una propuesta muy concreta. Y en cuanto a la pregunta de Marina, yo más que de la actividad, o sea, más que de la experiencia concreta, la interpretaba la pregunta como en qué momento de nuestra carrera hemos notado que hay un trato diferente. Pues yo eso, aparte de que tampoco tengo ningún problema en contar las experiencias, pero en fin, a lo mejor no es el momento, desde luego que sí que lo empecé a notar a partir de que era postdoc, más o menos, porque al principio me parecía que aquí estábamos todos en el mismo barco, luego me di cuenta de que no era así, pero yo estaba convencida de que sí. Y sobre todo también lo empecé a notar pues a partir de que tuve mi primer hijo. No, ni siquiera que lo tuve, que dije que lo iba a tener, mi primer hijo. Pues sí, efectivamente. Y ya está. Gracias, Isabel. De hecho, para completar un poco lo que dices de aprovechar todo este tirón de la ley, comentar algo, y es que en Galicia hubo un problema también con unas evaluaciones porque no se cumplía la igualdad, ¿no? Y pasaba esto que decíamos, te dan más tiempo, pero la evaluación no es justa. Y se aprobó el año pasado, creo que fue lo que llaman la ley Ángeles Alvariño, que es precisamente para velar porque los sistemas de evaluación sean igualitarios.
Y eso también abre un poco el camino, ¿no? A intentar que eso se haga a nivel nacional, ¿no? O sea, ya hay una ley aprobada a nivel más local sobre esto. ¿Ascensión? Hola, aunque los mayores me conocen como Choni. Mira, era al hilo de lo que han dicho anteriormente y en particular Benjamín y también con respecto a la charla de Marina. Primero, muchísimas gracias por hacer esta sesión y luego a uno de los puntos que habéis puesto para hablar hoy, que era, ¿es legal hacer discriminación positiva en convocatorias? Siguiendo lo que ha dicho Isabel de las juristas, que tanto el otro día como en otra sesión que yo asistí de AMIT de una jurista, es totalmente legal. Entonces, quizás sería bueno ponernos en contacto a través de AMIT, ¿vale? Y la SEA, porque la jurista esta decía que siempre ha habido ese tipo de actuaciones positivas, porque si no, ninguna minoría llegaba a nada. Entonces, no es discriminatorio cuando se detecta un problema hacer medidas provisionales y que ellas estaban trabajando en ese sentido para mostrarle a la clase política que eso es posible, que no va en contra de la Constitución y que se ha hecho muchísimas veces para personas ciegas, entonces que no hay problema y ese es un punto me parece muy importante. Y respecto a la presentación de Marina y lo que acaba de decir Benjamín, porque vosotros cuando ponéis la tijera, desgraciadamente en el CSIC, yo y todas las que estamos en el CSIC estamos muy preocupadas porque ya no hay tijera, nosotros ya tenemos pinza, ¿vale? Entonces esas medidas positivas son fundamentales, lo decimos en el CSIC, pero tiene que venir de más arriba en las acciones positivas. Si os fijáis en los informes del CSIC, de las mujeres del CSIC, ya llevamos 3 años, el nuevo que salga, donde la tijera no existe, es directamente pinza. Ya ni siquiera nos entran chicas para hacer tesis, en cualquier campo de la astronomía. Entonces, astronomía, ciencias, de letras. Entonces es algo que se necesita intentar que el Ministerio y la Ley de Ciencia o donde sea existan leyes que sean positivas provisionalmente, evidentemente. Sí, en ese sentido yo creo que sí vale la pena igual luchar un poco para que se pongan medidas paritarias más estrictas, ¿no? Con el fin de que se retome. De hecho, creo ahora como parte de los fondos de resiliencia saldrá una convocatoria de inteligencia artificial que creo que es exclusiva solo para mujeres. Lamentablemente vamos a tener que ir terminando, Pepa, y yo creo que con esto vamos cerrando. Quería hacer un comentario porque, bueno, a la petición de Marina, que nos ha pedido, bueno, y las que ya soy un poco viejunas, que habéis pasado por todas las etapas, desde cuando yo siempre fui feminista, desde que empecé, o sea, en esta carrera, incluso antes, desde pequeñita. ¿Y cuál es mi percepción? Yo te lo voy a decir, tienes que tener mentores fuertes para avanzar en tu carrera. Es fundamental. Si no un mentorazgo fuerte, va a tener complejo. Yo he pasado por el complejo del impostor. Es decir, te puede hacer puedo hacer toda una lista de todos los complejos por los que pasé. De no creérmelo, de que qué hago yo aquí, de que por qué a mí, pero bueno, que no sé qué. Y realmente, bueno, tuve la fortuna de que una mujer muy fuerte, muy poderosa, se cruzara en mi camino, que fue Débora Dulce, y ella, yo creo que sin la ayuda de ella, probablemente yo no estaría aquí, no hubiera continuado. Entonces, yo creo que es importante que gente poderosa, también yo tenía un proyecto para el CSIC, pero que nunca me lo han comprado, y era que se hiciera un perfil de las mujeres que están en el área, en nuestra área o en cualquier área, de profesoras de investigación, porque creo que detrás de ella hay mucho mentorazgo. Y sin ese mentorazgo probablemente no estaría. Entonces, pues mi percepción al día de hoy
es que si quieres llegar a niveles pues relativamente altos en la carrera investigadora, es muy importante tener buenos mentores. Estoy de acuerdo. O sea que eso para mí es fundamental. Gracias. Oye, muchas gracias por todo esto, porque bueno, está muy bien. Para cerrar, Maite, unas últimas palabras y Marina. Bueno, un último deseo quizás nada más, que es que no cunda el desánimo, que yo creo que a veces cuando nos echamos tantas actividades y vemos que no conseguimos avanzar a la velocidad a la que nos gustaría, pues sí, podemos caer en el desánimo, pero que yo creo que los pasos se están dando y algunas de las situaciones que tenemos ahora han mejorado gracias a que las famosas gigantas han ido dando pasos antes que nosotras, o sea que dejaremos nuestro granito de arena, pero sobre todo sin desanimarnos. Un poco en la misma línea que Maite, creo que es importante que tengamos claro que se ha avanzado mucho, que queda mucho por hacer, que podemos hacerlo, que es necesario por nosotras, por quienes vienen detrás, por la ciencia, por el avance de todo, que hace falta que seamos conscientes, que nos impliquemos, que nos trabajemos con todos los medios que hemos dicho que necesitamos, que haciendo un poco vuelvo a recordar que existe el grupo extendido de la comisión, que existe el programa de mentoría, que existe toda una serie de iniciativas. Os animo a todos y a todas a que participéis, a que estéis pendientes de las noticias, porque de verdad todo lo que podamos aportar cada persona a esto suma. Y el avance nos renta a todos y a todas, para el presente y para el futuro. O sea que eso, ánimo de cara a ser conscientes y contribuir a que esto cambie por el futuro de la comunidad y de nuestra ciencia. Y nada, seguiremos. Y nada, yo creo que con esto es todo. Hablaremos en la comisión cómo compartimos el documento con el objetivo de crear esta hoja de ruta. De entrada, como se comentó al principio, como lo comentó Minia, una de las cosas que nos plantearon nuestras ponentes en las reuniones previas era revisar el reglamento de la SEA y los estatutos para meter lenguaje inclusivo, y ya se están poniendo a ello, o sea que ya hemos empezado con algo. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, yo también quería daros las gracias a todas por coordinar esto, Pepa, por coordinar la primera parte del evento, y a vosotras por el coloquio y por todas las aportaciones. Y ya sabéis que, o sea, lo reitero, desde la Junta Directiva de la SEA tenéis todo el apoyo. O sea que vamos, pues esto es otro pasito más para adelante. Muchas gracias, Benja, y a toda la Junta Directiva por el apoyo, que es verdad que es constante y fundamental.